Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar acerca de la conducción estacionaria en paredes planas, cilindros y esferas, pero sobre todo cilindros y esferas. ¿Qué vamos a ver? Un cilindro hueco, en cilindro con pared multicapa, en cilindro con convección interna y externa. Hacemos un ejemplo, luego hablamos acerca del radio crítico de aislamiento, otro ejemplo sobre el radio crítico de aislamiento. Se ve las fórmulas para la esfera hueca con convección interna y externa, radio crítico de la esfera, una actividad. Primero que todo, tener en cuenta los términos que se han trabajado también en conducción estacionaria en placas planas. T1 es temperatura de la pared interior, T2 la temperatura de la pared exterior. Si hubiera convección, hablaríamos de T infinito 1, T infinito 2 para cada una de las convecciones, en la frontera interna y en la frontera externa respectivamente. El flujo de calor, cuando es Q mayúscula con el punto, significa flujo de calor total, cuyas unidades en el sistema internacional son watts, mientras que si se habla de flujo por unidad de área es watts por metro cuadrado y la Q va en minúscula. Y aquí vamos a trabajar algo adicional que es Q punto mayúscula sobre L. En este tema se trabaja por los cilindros por unidad de longitud del cilindro. Para las esferas no aplica. Y en el caso de los cilindros hablamos de radio interno, radio externo, asimismo para las esferas huecas. Y el espesor, por ejemplo, para el aislante va a ser la diferencia entre los dos radios. Puede ser radio 2 menos radio 1 o radio 3 menos radio 2, dependiendo de si hay dos capas o una sola capa antes del aislante. Y la longitud del cilindro que ya la mencionamos, L. Aquí tenemos la representación del cilindro, la longitud T1, temperatura en la pared interior. Recuerden que es un cilindro hueco. T2, la temperatura en la pared exterior. Lo mismo, por ejemplo, para las placas. La T1 era en la pared interior y siempre estamos tomando que la T1 va a ser mayor que la T2. Y la T2 es en la parte exterior. Y aquí puede haber una T infinito 2 si consideramos la convección. Y aquí en el interior una T infinito 1. Recordando que la ley de Fourier, como lo veíamos para placas planas, era Q punto igual a menos K, que es la conductividad por el área de transferencia de calor por dt de X. Aquí variamos es con respecto al radio, no con respecto al espesor. Es la diferencia en la geometría cilíndrica. El área es el área externa, que veíamos anteriormente. Es como la caparazón, dijo un estudiante en clase, y suena muy bien, o carcasa, o parte externa, o superficie externa. Es 2pi por R por L. Esa es el área de transferencia. Entonces, separamos variables, el de R pasa a multiplicar al lado izquierdo del igual y el R pasa a dividir, donde 2pi L es constante, la K la vamos a asumir también constante, la conductividad. Entonces nos queda una integral de variables separadas cuya solución entre las fronteras para R1 igual a T1, R2 igual a T2, es decir, en el radio interno la temperatura 1, como lo vimos en la gráfica, para el radio externo R2 la temperatura 2, nos queda esta solución, que va a ser la forma de la ley de Fourier para un cilindro hueco. Haciendo la analogía con la ley de Ohm, al igual que se trabajó para placas planas, nos queda que la resistencia para un cilindro hueco es el logaritmo de R2 sobre R1, logaritmo de natural del radio externo sobre el radio interno, sobre 2pi por la longitud por la conductividad del material.
Ahora bien, si tenemos un cilindro con varias capas, por ejemplo aquí donde hay una conductividad 1, una conductividad 2, la conductividad 1 para el cilindro de color azul y la conductividad 2 para el cilindro de color gris. Y aquí tenemos los radios. El radio 3 va a ser el radio externo de la capa gris, cuya conductividad es distinta. El espesor para esa capa sería R3 menos R2. El espesor para la capa interna, la azul, sería R2 menos R1, cuya conductividad es K1. Y esta va a ser la ecuación ya finalmente, donde tenemos las dos resistencias, la resistencia de la pared interna y la resistencia de la pared externa o de la capa. También lo podemos ver así. Muy bien. ¿Qué pasa cuando tenemos convección interna y externa? Es decir, estamos considerando que haya un fluido por el interior del cilindro y un fluido por el exterior, que puede ser aire, un gas, y por el interior generalmente agua, vapor, etcétera. ¿Esto dónde aplica? Por ejemplo, en oleoductos, gasoductos, etcétera. O también en los cables eléctricos que tienen ese aislamiento. Entonces vamos a tener tres resistencias. Dos resistencias por convección, la interna y la externa, y una resistencia por conducción, que es la que hay en entre los dos radios del cilindro, las fronteras del cilindro hueco. Entonces el flujo de calor por convección lo tenemos claro que es por la ley de enfriamiento de Newton, es H, coeficiente de convección, por el área externa, 2pi por RL del cilindro. Aquí lo estamos viendo de frente, ¿no? Pero tenemos que pensar que viene el cilindro detrás. Por la diferencia de temperaturas entre la superficie, que sería en este caso T2, menos la temperatura mucho más alejada de la superficie, que es T infinito 2, y la resistencia a la convección o resistencia de transferencia de calor por convección va a ser 1 sobre H por 2pi RL. Es decir, separando aquí por la ley de Ohm, nos queda de esta manera. Flujo de calor total para el caso donde tuviéramos convección interna y externa va a ser 2pi L por T infinito 1 menos T infinito 2, suponiendo que T infinito 1 es mayor que T infinito 2, sobre la resistencia a la convección interna, que sería esta, más la resistencia por conducción de la pared del cilindro, más la resistencia por convección externa, como lo vemos aquí en el diagrama de resistencias. Bueno, este ejemplo nos propone lo siguiente, que se transfiere o se conduce o se lleva vapor húmedo o está fluyendo vapor húmedo con esta temperatura y un coeficiente de transferencia de calor por convección por el interior de un tubo de cobre cuya conductividad térmica es, del cual nos dan el espesor, ¿sí? Entre el diámetro exterior y el diámetro interior, y el diámetro exterior. No nos dan el diámetro interior, pero se puede calcular con el espesor. Nos dan la temperatura exterior y el coeficiente de convección exterior, es decir, del aire, del ambiente externo. Nos dicen que se quiere disminuir la pérdida de calor que se da desde la superficie externa, que está a una alta temperatura, con respecto al ambiente exterior. ¿Y por medio de qué? Por medio de un aislante de fibra de vidrio cuya conductividad es esta y se quiere reducir en un 60% esa pérdida o ese flujo de calor hacia el ambiente. Nos piden calcular el espesor del aislante que se requiere para lograr ese objetivo. Entonces, lo primero, calcular el flujo de calor por unidad de longitud porque no nos dan ese valor, entonces dividimos Q punto sobre L sin aislante. Aquí están las tres resistencias, la convección interna, la del vapor húmedo, la resistencia a la conducción del material del tubo y la resistencia a la convección externa en el ambiente externo.
reemplazando los valores, nos da este valor de 59,79 watts por metro. Aquí es importante algo y quiero que pues lo tengan muy en cuenta cuando vayan a ejecutar estos cálculos, es que aquí el radio 1, 0,02375 es la mitad del diámetro 1. ¿Y cómo calculamos ese diámetro 1? Ya les dije, es igual al diámetro 2 menos el espesor dividido entre 2. O también pueden hacer lo siguiente, dividen el diámetro 2 en 2 y le restan directamente el espesor. Y eso va a ser el radio 1. Y con eso, bueno, aquí lo tienen que pasar a metros. En esta parte del logaritmo natural, sí lo pueden dejar en centímetros. Aquí es 2,54 centímetros del diámetro externo, que es 5,08 centímetros el diámetro. Entonces el radio sería 2,54. Y el 2,375 ya lo vimos que es este mismo de acá, pero en centímetros. Pero lo pueden dejar en metros. Inclusive pueden trabajar con los diámetros, no necesariamente con los radios, como lo puse acá. La conductividad del cobre y aquí tenemos el H exterior y el radio exterior, que sería el diámetro de 5,08 dividido en 2 y pasado a metros. Nos da 59,79 watts sobre metro sin aislante. Ahora se calcula con aislante. ¿Qué nos dice el enunciado? Que se debe reducir en un 60%. Luego queda un 40% todavía fluyendo. Es decir, que multiplicamos ese flujo de calor sin aislante por el 0,4 y nos da el flujo de calor que va a seguir fluyendo con el aislante. Es el 40% del inicial. Entonces, de ese valor que nos había dado anteriormente, multiplicamos por 0,4 y nos da el flujo de calor con aislante. Listo. Bien, ahora ¿qué hacemos? Calculamos el espesor del aislante, pero primero toca hallar es el radio. Directamente no se halla el espesor, sino el radio desde el centro hasta la parte externa donde está el aislante. Entonces, aquí en la misma ecuación se le agrega un nuevo término que es logaritmo de R3 sobre R2 sobre la conductividad térmica de la fibra de vidrio. Los demás términos son iguales. Arriba, numerador. Aquí en este Q sobre L con aislante va el valor de 23,92. Y entonces, reemplazando los valores, les dije los tres anteriores términos, que sin aislante dan este valor. Arriba 2pi por la diferencia de temperaturas da 471. Entonces aquí operando, pasamos el 23,92 a dividir, el 7,88 se pasa a restar y luego el 0,04 pasa a multiplicar. Nos da logaritmo de R3 sobre 2,54 igual a esto. De ahí sacamos el logaritmo, lo pasamos al otro lado y luego para eliminar el logaritmo de R3 pues sacamos la función exponencial. E al logaritmo natural de R3 nos da R3 y E a la 1,40492 da 4,075. Aquí en centímetros, porque si ustedes van viendo, aquí está 2,54 para R2, que eran centímetros. Si hubieran trabajado con metros, pues aquí les va a dar en metros, ¿sí? Y si hubieran trabajado el diámetro, pues nos daría el logaritmo de D3. Y el espesor va a ser la resta entre este radio, 3, menos el radio 2, que eran 2,54. Aquí. Eso va a ser el espesor de aislante requerido para disminuir el flujo de calor en un 60% bajo esas condiciones. Pero entonces uno se puede preguntar, ¿si es necesario cualquier cantidad de espesor de aislante? No, porque hay unos costos. Y además, tampoco podemos ponerle muy poco, una pequeña cantidad, porque entonces no estamos aislando suficientemente. Entonces, ¿cómo calcular el radio crítico del aislante? Ese radio crítico, aquí tenemos radio interno, radio externo, que está en contacto con la superficie, y esto sería el aislante, ¿sí? Aquí la T1 o TI y afuera la T infinito, porque está en contacto con el ambiente externo. Entonces, el R del aislante
va a ser el radio interno más el espesor. O sea, el radio aislante va a ser radio interno más el espesor. Y el radio crítico lo definimos como, después de hacer la derivada con respecto al RE igualando a 0 y despejando, nos queda como la conductividad del aislante sobre el coeficiente de transferencia de calor por convección, H. ¿Qué significa? Que si nuestro aislante tiene una conductividad muy alta, necesitamos un radio crítico más grueso, o sea, necesitamos mayor espesor de aislante. También, si la transferencia de calor por convección es baja, es decir, un aire muy estancado, reposo, entonces vamos a necesitar un radio crítico aislante bastante grande para poder lograr que aísle bien. Si no, si tenemos un espesor inferior a ese radio crítico, pues nos va a dar obviamente no un aislamiento, sino una transferencia de calor mayor. Aquí lo vemos desde el punto de vista de flujo de calor, en la gráfica que nos proporciona el libro de transferencia de calor y masa de Senkel, de cuarta edición. Aquí, para un valor de radio, entre el radio interno y el radio crítico, aumenta el flujo de calor. Aquí está radio 1, que es el tubo sin aislamiento. Tiene un calor inicial, un Q punto. Vamos aumentando el radio de aislante, le agregamos aislante y no logramos ningún efecto hasta que llega al punto máximo de radio crítico, K sobre H, para el cilindro, a partir del cual ya el flujo de calor es igual con aislante y sin aislante, y a partir de allí, si aumentamos el espesor, vamos a disminuir ese flujo de calor. Realmente sí estamos aislando, ¿sí? Hasta llegar a un radio 2, que es el que ya consideramos como la diferencia entre el radio 2 y el radio 1 como el espesor del aislante. En otras palabras, si tenemos un radio 2 menor al radio crítico, no vamos a aislar, vamos a tener un aumento de la transferencia de calor. Tiene que ser radio 2 mayor al radio crítico. Aquí volvemos a dar la idea de que el máximo se alcanza cuando el K es alto y el H es bajo. Pero a medida que se logra un H alto y un K bajo, pues tenemos un radio crítico bajo. Al aumentar el X del aislante, aumenta la transferencia de calor para R2 menor a R crítico. Pero por encima del valor del radio crítico, al aumentar el X del aislante, disminuye la transferencia de calor. Aquí vamos a verlo con un ejemplo. Primero, nos dicen, listo, la conductividad del asbesto es tanto que no se debe usar asbesto, ya está prohibido, pero digamos en este ejemplo teórico, se está aislando una tubería de 5 centímetros de diámetro externo cuya superficie está a 200 grados Celsius en un ambiente a 20 grados Celsius con un coeficiente convectivo de 3 watts sobre metro cuadrado Celsius. Nos pide calcular el calor con y sin aislamiento, o sin y con aislamiento. Pero en el aislamiento nos dice que se aplican 2 centímetros de espesor de ese aislante. Y luego miremos si está bien aislado o no y qué podemos hacer para disminuir la pérdida de calor. Lo primero, se calcula el flujo por unidad de longitud sin aislante y lo más fácil es, a partir de la convección que veíamos en el gráfico, la superficie externa está sometida al ambiente, entonces aplicando la ley de enfriamiento de Newton, reemplazando los valores, nos da un flujo de calor de 84,8 watts por metro. Tener en cuenta que R lo deben pasar a metros. Los 5 centímetros lo dividen en 2 y lo pasan a metros. Bueno, a continuación lo calculamos con aislante, solamente teniendo en cuenta la parte de convección y la parte de conducción, donde este radio 2 es con el aislante y el radio 1 la parte del tubo. Y aquí este radio 2 también pues va a ser el mismo radio 2 de acá. Tenerlo en cuenta entonces en los datos. 2pi por la diferencia de temperatura sobre 1 sobre 3, que es el coeficiente de convección, por el radio 2. Entonces, la mitad del diámetro 1, que eran 5 centímetros, son 2,5 centímetros.
le sumamos 2 centímetros de aislante, como lo dice el enunciado. Por eso nos da 0,045. 2,5 más 2, 4,5 centímetros, es decir, 0,045 metros. Y aquí en el logaritmo lo dejé en metros ambos, el radio 2 y el radio 1. Y esta es la conductividad del asbesto, del aislante. Con lo cual nos da un valor de 104,09 watts sobre metro. Es un valor mayor, ¿sí? Es un valor mayor. Entonces, en lugar de disminuir la transferencia de calor, aumentó. Y esto se debe a que el radio crítico del aislante es 5,67 centímetros y estamos utilizando un radio externo menor, que es 4,5 centímetros. 2,5 más los dos, 4,5, inferior a 5,67. Entonces, ¿qué solución se puede proponer? Esta es una de muchas, pero como ya trabajamos en el ejemplo 1 con la fibra de vidrio, cuya conductividad es 0,04 watts sobre metro Kelvin, propongo esa. Calculando el radio crítico 0,04 sobre 3, recuerden que el H no cambia, porque eso depende del ambiente exterior, cambia la conductividad, nos da un valor de 1,33 centímetros de radio crítico. O sea que tendríamos un radio externo mayor, 2 centímetros mayor a 1,33. Y al reemplazar en la fórmula del flujo de calor, ahí se va a disminuir, va a pasar a 51,17 watts por metro. De 84 bajó a 51 y no aumentó a 104. Ya la esfera hueca. Aquí tenemos las partes que lo componen, radio 1, radio 2. Esta parte es hueca. Vamos a considerar primero que no hay ningún fluido. Está la parte interna T1 y la parte externa T2. O sea, en pocas palabras, lo mismo que el cilindro, solamente pues la geometría es solo dependiente del radio. No vamos a tener una longitud en el área. Y por eso, al aplicar la integral, separación de variables y solución de esa integral nos da esta ecuación para el flujo de calor de la esfera por conducción estacionaria. Y por ley de Ohm, la resistencia a la transferencia de calor por conducción en la esfera va a ser esta, donde vemos que a medida que aumente el radio 2, va a ser mayor la resistencia, porque va a haber mayor espesor. A medida que aumente la conductividad, va a ser menor la resistencia. ¿Qué pasa cuando hay convección interna y externa? Aquí lo representamos en la gráfica. Va a ser también igual que para el cilindro, solamente que no va a depender de la longitud. Por eso aquí no aparece la longitud por ningún lado. Y esta sería la resistencia a la conducción para la esfera que vimos en la diapositiva anterior. Observen que ya no hay logaritmos, sino la resta de los inversos de los radios. ¿Y cómo se calcula el radio crítico? Es el doble del radio crítico del cilindro. O sea que se necesita un mayor espesor para el mismo radio, para las mismas condiciones de aislante y de convección externa. Va a ser el doble. Aquí les propongo como actividad para que desarrollen quienes están interesados en ampliar sus conocimientos y practicar estos temas. Esta es la bibliografía utilizada. Muchas